¿Listo? Sí. Muy bien, para la entrega de la práctica, dentro del cuadernillo vienen muchas cosas para revisar. Si me voy, en cada una de las secciones me pide anote, ponga, haga, por ejemplo, aquí anote. Aquí ya tienen ustedes fuerza 1, ángulo 1, fuerza 2, ángulo 2. Estos fueron los que yo les di, ¿correcto? Sí, profe. Muy bien, de ahí obtuvieron ustedes la resultante utilizando el método de paralelogramo, primero de versión gráfica y luego conversión analítica. ¿Cuál de los dos cree que fue mejor? La analítica. La analítica tiene mayores cifras significativas, es una buena resultante y un buen ángulo el que hayan encontrado. Cada mesa encontró un ángulo distinto, ya lo verificaron con sus diferentes compañeros de cada brigada, perdón. ¿Sí les da lo mismo? Sí, profesor. Muy bien. De ahí entonces, ¿cuál fue la fuerza llamada equilibrante? La misma magnitud, pero el ángulo. El ángulo parece que fue 180 grados mayor, entonces eso es lo que anotarían aquí. Pero nuevamente, esto es lo que fuimos haciendo dentro del trabajo. Esto no creo que sea lo que tengamos que entregar. Vamos con la actividad 2. Y nuevamente nos pide que midamos algo. Entonces, por medio de trigonometría y utilizando triángulos rectángulos que tengan a las cuerdas verde y azul como hipotenusas, determine las orientaciones de cada una de las cuerdas para llegar al nudo. Considere este resultado experimental. Esta era la figura que queríamos llegar. De esta figura, ¿cómo fue que calculamos los ángulos? Izquierda, derecha, arriba, abajo, respecto a la horizontal, siempre vistos desde la derecha. Ustedes en el diagrama que hagan tienen que indicar cuál fue un ángulo y cuál fue el otro. ¿Cuál es el que están tomando como tensión 1 y cuál es el que están tomando como tensión 2? Y entonces tendrían que anotar aquí los tres ángulos. Uno, lo que haya salido de la medida, casi 45 grados. El otro, lo que haya salido de la medida, por ahí de 70 grados. Y teta 3, depende cómo sea la filosofía con la cual quieran poner el ángulo. Lo pueden poner como 270 grados la vuelta completa. No entiendo, no hay problema. Están utilizando la referencia de horizontal. O también lo pueden poner como vertical hacia abajo. 0 grados respecto a la vertical hacia abajo. Ahí, díganme ustedes cómo podrían entender mejor este ángulo. Los otros dos ángulos, recuerdo que los forzamos a hacer ángulos agudos, ya fuera el de la izquierda o el de la derecha, para que cuadre con el modelado que vimos la clase anterior, ¿correcto? Adelante, señor Méndez Maldonado. Solo dice un compañero que si lo deja pasar. Listo, creo que ya los dejé pasar. Sí, ya estamos. Gracias. Muchas gracias. Entonces sigo con esta parte. Y de ahí nos pide los diagramas de cuerpo libre. Ahí sí nos pide dibujar los diagramas de cuerpo libre. Y creo que sí lo hicimos mientras estábamos analizando el sistema. En estos diagramas de cuerpo libre nos pide determinar cuánto vale las tensiones 1, 2 y 3. ¿Se acuerdan que eso hicimos con cada uno de los diagramas? Peso, tensión, 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 restricción vertical, restricción horizontal, hasta llegar a la cuerda. Eso sería lo que anotaríamos aquí. Esta parte está interesante. Dibuje los diagramas de cada una de las poleas involucradas. Dibuje el diagrama de cuerpo libre del nudo, considerando la orientación que tiene cada una de las cuerdas, vistas desde el eje como incógnitas. Vean que todo esto que viene en el cuadernillo ya lo hemos estado haciendo. Lo que sí vamos a tener que entregar, todo lo demás ya lo hicimos de trabajo, es este cuestionario. Por ejemplo, dice, realiza el diagrama de cuerpo libre para cada una de las poleas de la figura número 1. ¿Cuál es la función de las poleas dentro del sistema? ¿Ya podemos resolver esta pregunta cada uno por separado?
Sí, profesor. ¿Alguna duda de lo que pregunta aquí? Voy con la siguiente. Enuncia el principio de equilibrio. No es ni haga paráfrasis, ni invente el principio de equilibrio. Perdón. Aquí lo que pide es enuncia el principio de equilibrio. No sé cómo lo vayan a enunciar. Elijan bien las palabras que utilizan. Siguiente pregunta, esta sí es difícil. Describa la diferencia entre la primera ley de Newton y el principio de equilibrio. Aquí van a tener que argumentar, la primera ley de Newton dice, y el principio de equilibrio dice. Entonces, su similitud es tal y su diferencia es tal, que me puedan describir muy bien cuál es la diferencia entre los dos. Enuncia el principio de Stevin. De la actividad 2, inciso 7, déjenme ver cuál es la 2.7. Aquí. Dibuje los diagramas de cuerpo libre para cada una de las poleas involucradas. De la actividad 2, inciso 7, determine las orientaciones de las cuerdas respecto a la horizontal de forma que se llegue al equilibrio. ¿Cuáles son las condiciones de equilibrio para que las fuerzas... ¿Cuáles son las condiciones de equilibrio para las fuerzas concurrentes? Compare sus resultados con los ángulos experimentales obtenidos y realice conclusiones. Creo que ya estamos en esta parte. Ya únicamente vamos a hacer la solución del sistema de ecuaciones por si alguien tiene alguna duda y de ahí que puedan entregarlo. ¿Dudas hasta aquí? Sí, ya tenemos casi toda la información para terminar con el cuestionario. Sí, profesor. ¿Alguna duda de qué vamos a entregar? ¿Todo es en el cuaderno o podemos imprimir la práctica? ¿Vamos a entregar la práctica o el cuestionario? Los dos, ¿no? ¿No? ¿El cuestionario? Ah, ok. Lo único que tienen que entregar dentro de la práctica es el cuestionario. Déjame cambio entonces a la pantalla de Word para que podamos ver esta parte. ¿Te parece bien? Sí. Muy bien. Word, déjame compartir. Y ahora me tengo que ir a... empezar. ¿Ya se alcanza a ver nuevamente el texto del día de hoy? Ya, profesor. Muy Sí. bien. Profe, Entonces, para la entrega de la práctica. perdón, con respecto a la entrega de la práctica, entonces, ¿qué va a pasar con la carátula? ¿Va a ser carátula y el cuestionario nada más? Carátula y cuestionario nada más. De forma individual se realiza el cuestionario. Entonces, de forma individual, cada quien va a entregar el cuestionario resuelto, más bien. Profesor, la portada la tenemos que imprimir para escanearla. Ahí voy, ahí voy. ¿Dudas de esta parte que cada uno va a estar haciendo su propio cuestionario? No, profe. No, muy bien. Se entrega por brigada. Entonces, designan a alguien ahí dentro de la brigada, como son, van a ser creo que hasta 6 prácticas, por lo menos le va a tocar una vez a cada uno. Designan a quién le toca esta ocasión y entonces él va a integrar los documentos. Ahora recordemos que tenemos un límite en cuanto al espacio disponible. Entonces posiblemente quieran ustedes incluir la foto en Word, el PDF de calidad baja, pero que se alcance a leer, no lo sé. Y entonces cada quien hace su cuestionario.
se lo entrega a esta persona y se entrega con una sola portada. Entonces no tiene necesidad de imprimir la portada. ¿Dudas acerca de esto de se entrega una sola brigada? Una portada que trae 5 cuestionarios. Ok, y los demás pondrían en la entrega el nombre de quien lo entregó o algo así. Voy para allá. Una portada, 5 cuestionarios, ¿vamos bien? Sí. Sí. Sí, profe. En la portada, no sé si la tenga que imprimir. Déjenme volver a cambiar de página. Portada. Ya están en la de laboratorio, ¿verdad? No, el PDF de la práctica. Bien, déjenme cambio de página. Ahí está. Entonces, en cuanto entro a ciencias aplicadas, laboratorio de mecánica, aquí está la portada. ¿Sí se alcanza a ver? Y de esta portada, la persona a la que hayan designado en esta ocasión le va a poner aquí. Ay, pero ¿cómo le va a poner aquí? Yo creo que sí va a tenerla que descargar, no necesariamente imprimirla. Y llena algún editor de... ¿cómo se llaman esas cosas? Con un editor de PDF. Ahora sí, ya cada quien tiene su portada. Bueno, cada brigada tiene su portada y la va a llenar. A ver, deja ver cómo la lleno. Yo creo que voy a tener que rellenar aquí con el nombre. Mecánica. Creo que la mejor opción es poner el de firma. Y entonces ya pueden aquí empezar a llenar el formulario. Mecánica, práctica número... Ay, miren, sí se pone en el espacio 1. ¿Cómo se llama la práctica? Principios de la mecánica. Nombre del profesor, yo. Grupo, yo no sé qué grupo somos. Brigada, no sé qué brigada les puse. Y aquí, en este espacio que queda después, ahora sí el nombre de los integrantes. Ya nada más le faltaría el semestre 2022, 1. Y listo. No sé siquiera si la voy a mandar a imprimir, ¿eh? Tal vez ya cuando tenga mi documento, para que no me quede tan grande el documento, solamente le hago una captura de pantalla y ya con eso ya la tenga. ¿Cómo la ven? ¿Dudas de cómo llenar entonces el documento PDF? No, profesor. No, profe. Bien. No. Si no han editado alguno de estos PDFs en alguna ocasión, posiblemente puedan utilizar este que se llama Adobe Acrobat Reader DC. Ese sí permite el que hagan estas ediciones. Se van a la función firmar y ahí en la función firmar, la que trae una pluma fuente, tienen la opción para ir rellenando los espacios. Y entonces, ahora sí ya pueden integrar bien su conjunto de prácticas. ¿Cómo va a quedar el documento completo? Va a quedar entonces una portada con los datos de los que sí entregaron. Si alguien no entregó, no lo pongan en la portada. Van a juntar todos los cuestionarios. De los cuestionarios, por lo que veo, la extensión será 1 o 2 páginas a lo mucho. Y todas estas integradas en un solo documento. ¿Dudas de cómo vamos a entregar la práctica? Adelante, señor Pastrana. Perdón, no le escuchamos. Señor Pastrana.
Bueno. Perdón, ¿ustedes le alcanzan a escuchar? No, profe. No, profesor. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? Sí, profe. Entonces, cada cuestionario tiene que tener el nombre de quien lo está entregando o lo ponemos en el orden en el que están los integrantes. No, cada cuestionario con el nombre. Ya cuando yo me ponga a calificar, seguramente verán que aquí adelante, en otro color, voy a poner la calificación. Y entonces aquí sacó 9, aquí sacó 10, aquí sacó 8. Entonces voy a ir calificando de uno por uno. Ahora, ¿por qué si los necesito todos juntos? Esto es para que pueda ir viendo los resultados. Sí, tengo los resultados por mesa, pero imagínense que cada uno, ¿y en qué mesa iba? Tengo que buscarlo. Entonces, ahí todos reunidos, ya veo cuáles son la mesa, cuál es el resultado general, y ya me puedo poner a revisar a todos para ver que hayan llegado a los mismos resultados. En la versión real no tendrían que llegar exactamente a los mismos resultados. Cada quien lo hace con diferente calculadora, cada quien entrega una cosa ligeramente distinta. Ahorita en esta situación que estamos con los simuladores o que tenemos las cifras exactas y que solo estamos utilizando la calculadora, creo que sí vamos a estar llegando a los mismos resultados. ¿Dudas? Entonces es para que a cada uno le pueda ir colocando la calificación. Si ponen a alguien que no hizo o que no entregó, ahí seguramente verán que en el nombre lo voy a acabar tachando porque no tengo ningún documento de esta parte. Entonces, en cada una de las prácticas, sí, con su nombre, con su identificación general, quién es y de qué semestre es, para que pueda irlo seleccionando. ¿Dudas? No, profesor. Muy bien, entonces me quedan como 7 minutos para terminar con el tema de la práctica. Déjenme volver a cambiar. A ver, dice, tengo problemas con el micrófono. Ni modo, también te alcanzamos a leer por el chat, solo que a veces me tardo un poquito en leerlo porque no encuentro luego el botón tan rápidamente. Muy bien, entonces me voy a nuestro documento del día de hoy. Para la entrega de la práctica, se entregan de forma individual, cuestionario resuelto. Si se quiere realizar algún diagrama, cálculos o demostraciones, se incluyen dentro de lo que ustedes vayan a entregar, unas 2 o 3 hojas a lo mucho. Se entregan por brigada, designan, no, entonces aquí no se entregan, aquí se realiza. Se realiza de forma individual, cuestionario resuelto. Y se entrega por brigada, designan a alguien que entregue el documento y que entregue una sola portada, 5 cuestionarios, y en portada los datos de identificación. Listo. Es solo este cuestionario. Lo voy a dejar aquí como mismo. Solo es la parte del cuestionario. ¿Mejor? Bueno, entonces voy a abordar el sistema de ecuaciones no lineales. Solo quiero acabar de resolver el sistema de ecuaciones no lineales ya para poder terminar con esto. Esto es más o menos el esquema que estamos haciendo. Se parece casi al diagrama de cuerpo libre del nudo, pero le falta que pongamos las fuerzas. La que iba a la derecha, le pusimos fuerza 1, ¿verdad? ¿O era fuerza 2? Cuéntenme cómo quedó la nomenclatura para que todos tengamos algo parecido. Era fuerza 2. Para acá entonces fuerza 2. Dejen, pongo la flecha. Esto ya lo tienen ustedes en su cuaderno. Entonces, si quiero representar el diagrama de cuerpo libre, sí pongo al cuerpo que estoy representando. En este caso se trata del nudo y las cuerdas que llegan a este nudo. Fuerza 2. Y entonces, si era fuerza 2, tenía el ángulo teta 2. Este ángulo visto desde la horizontal. Del otro lado tenemos entonces a fuerza 1, alineado con la cuerda. En realidad,
no todas las cuerdas van a poder ser alineadas. Creo que eso ya lo discutimos en una clase pasada. Si vemos a la cuerda en una línea recta, podemos decir que en esa línea recta vive la tensión. Pero si vemos que la cuerda está colgada como una cadena, alineada con la cuerda vive la tensión, pero esta va cambiando en cada uno de sus puntos. Entonces, esta es la fuerza 1, ¿verdad? Con ángulo θ 1. Y por último teníamos entonces a fuerza 3. Fuerza 3 es la que está viendo hacia abajo, vertical a 0 grados. ¿Correcto? Sí tuvimos esta nomenclatura para las fuerzas, 1 a la izquierda, 2 a la derecha, 3 hacia abajo. Sí, profesor. Muy bien. Ahora de aquí ya sacamos las ecuaciones. Por favor, ¿alguien me ayuda con las ecuaciones? Porque vimos una que iba en dirección vertical y una que iba en dirección horizontal. ¿Sí fue así que las planteamos? Sí. Sí. Muy bien. Entonces, en dirección horizontal, considerando positivo, ¿hacia la izquierda o hacia la derecha? Hacia la derecha. Hacia la derecha. Para indicar esto es que utilizamos el sistema de referencia. Simplemente para saber hacia dónde era positivo y dijimos esta es la posición X. Digo, la dirección X. ¿Cómo quedaba esa ecuación, por favor? Fuerza 2 coseno de θ 2. Fuerza 2. Coseno de θ 2. Menos fuerza 1 coseno de θ 1. Por si acaso voy a poner los paréntesis en cosenos y senos, para que no me vaya a confundir dónde empieza o dónde termina las funciones cosenos. Muy bien, y esto está representando entonces a las fuerzas en dirección horizontal, fuerzas en dirección X. Si queremos que lleguen al equilibrio, veamos si se cumplen las suficientes condiciones. ¿Hay dos fuerzas por lo menos en esta dirección? Sí. Sí. Si solo hubiera una fuerza, no podemos llegar al equilibrio. Siguiente pregunta. ¿Es posible que den sentidos contrarios? Sí. Si las dos fuerzas están empujando hacia el mismo lado, ya perdimos. Se imagina, es el ejercicio este del satélite que estaba más allá de la Luna. Eran dos fuerzas de la misma magnitud, pero las dos daban hacia el mismo lado. No, es posible que den signos contrarios, sentidos contrarios, y aquí lo podemos alcanzar a apreciar por el signo. Misma magnitud, misma dirección, pero sentidos contrarios. Por último, es una pregunta más de carácter físico. Con estas consideraciones anteriores, ¿no se cae en alguna incongruencia física? Voy a explicar esto. Imagínense que ahorita tratamos de hacer nuestras ecuaciones y por alguna circunstancia, por
porque así quedó el sistema, nos queda aquí un más. Y dicen, si hay dos fuerzas, no hay problema. Vemos cuánto queda una de ellas. Las igualamos a 0. Cuando acabe de resolver el sistema de ecuaciones, una me queda negativa. Imaginemos que F1 quedó negativa. Resuelve muy bien el sistema de ecuaciones, pero físicamente, ¿una cuerda los puede empujar? No, solamente jalar. Físicamente, ¿una normal los puede jalar? Vean lo que hace la normal. La normal, ¿empuja o jala? Empuja. 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 La tensión, ¿jala o empuja? Jala. Entonces, puede ser que sí resuelva el sistema de ecuaciones, pero ya que resolví, ya que traté de llegar al equilibrio, si los resultados corresponden con algo que se pueda conseguir en la realidad. Por ejemplo, si tuviera una rueda metida en un riel, puedo causar una normal en la parte de abajo y una normal en la parte de arriba. Ahí no tendría ningún problema con el signo. Pero si solo tengo la rueda sobre una superficie lisa y no hay nada en la parte de arriba, la normal solo puede empujar hacia arriba. Nunca lo podría jalar hacia abajo. Entonces, con las consideraciones anteriores, ¿se cae en alguna incongruencia física al buscar el equilibrio? ¿No? El equilibrio aquí lo encontraremos entonces como un 0 al final. Entonces quiero dividir a esta ecuación en dos partes. La primera parte es el análisis que realizamos antes de decir si jala o no jala. La primera parte es lo que corresponde ahorita con lo que estamos viendo de Stevin. Este lado de la ecuación, el miembro izquierdo, la composición de fuerzas. Vean que de este lado está viviendo entonces Stevin. En cambio, del otro lado, aquí no sé quién va a vivir. Por ejemplo, si no llego a un 0, posiblemente esté llegando a Newton. Pero si buscamos el equilibrio, vean que consideramos que este cambio es nulo. Entonces ahí es cuando realmente caemos en el equilibrio. Si ustedes alcanzan a asegurar que esta ecuación llega a un 0, estaremos llegando al equilibrio. Si no llega al 0, no hay problema. Nos iremos por la segunda ley de Newton. Yo diría que del lado izquierdo vive Stevin, mientras que del lado derecho vive Newton. ¿Mejor? Nosotros ahorita en estos primeros ejercicios vamos a tratar de buscar el equilibrio ese 0, pero si empezamos a encontrar resultantes, si no se cumple con estas condiciones de equilibrio de por lo menos dos fuerzas y de sentido contrario, cumpliendo con las condiciones físicas, pues seguramente estaremos en cambio de movimiento. Tendremos que utilizar la segunda ley de Newton. ¿Dudas hasta aquí? No, profesor. En realidad estamos utilizando la segunda ley de Newton. Stevin, Newton. Pero bueno, entonces ahorita sí alcanzamos a cumplir con el equilibrio. La ecuación que me estaban diciendo quedaba muy bien. Fuerzas en X es igual a 0. Me parece bien. Ahora voy con las fuerzas en dirección Y. La composición de fuerzas en dirección Y, ahorita que es una partícula, directamente podemos decir las otras partes. ¿Cómo quedaba la composición de fuerzas en dirección Y? ¿Alguien me puede ayudar con esa segunda ecuación? Sería F1 ¿Mm? por el seno de teta 1 más F2 por el seno de teta 2 menos fuerza 3 es igual a 0.
¿Existen por lo menos dos fuerzas en esa dirección? En esto que es caso creo que tenemos hasta más. Me parece bien. ¿Quedan en sentidos contrarios algunas de estas fuerzas? La fuerza 1 y fuerza 2 con la fuerza 3. Sí. Parece que sí. Entonces parece que sí podemos llegar al equilibrio, pero todavía tendremos que buscar, después de hacer el sistema de ecuaciones, ver que no caigamos en alguna incongruencia física cuando estemos buscando este equilibrio. Aquí el principal problema que le veo es que vienen con cosenos y senos. Si hubiera venido simplemente buscar fuerza 2 y me hubieran dado el ángulo, ya podría resolver. ¿Alguien sabe cómo es el ángulo? ¿De algún lado que lo pudiéramos conseguir? ¿Qué hicieron en la práctica para poder conseguir ese ángulo? Nosotros lo que hicimos fue que el nudo sobre bueno, de las arcisas y ya conforme a eso, pues vimos más claro lo que es los triángulos que se formaban. Uno lo hicimos por semejanza de triángulos, o sea, porque, o sea, esa quedaba justamente pues en el eje de las abscisas y de las coordenadas, pues como sus coordenadas, y de ahí aplicamos ley de seno. Ah, bueno, ajá, primero buscamos creo hipotenusa, luego aplicamos ley de seno, hicimos prácticamente lo mismo con la fuerza, bueno, que nosotros aquí la tenemos como igual a fuerza 2, La del otro encontramos lado, el sí. ángulo. Ajá. Sigue, por favor. Estoy Sí, tratando de luego escribir las ya, ideas concretas. Síguele. ajá, y luego ya, o sea, aplicamos prácticamente lo mismo con el, la fuerza 2, que igual aplicamos pues ley de Zen y ya obtuvimos lo que fue teta 2 y pues lo que es respectivo a F, o bueno, la fuerza 3, pues como usted lo dijo, como está en el eje de las ordenadas negativas, entonces serían 270 grados. Muy bien. Esta es una buena aproximación, porque vean que aquí lo que tendríamos como datos serían teta 2, teta 1, teta 1, teta 2, y en una versión práctica, si lo desconocido fueran los pesos, las fuerzas que están por ahí, las tensiones, simplemente llenando los valores de senos, cosenos, con los que ya midieron, tal vez ya podríamos llegar a una solución, pero ahí creo que tendríamos un pequeño problema. Ahí tendríamos una, dos, otro uno, tres incógnitas. ¿Cuántas ecuaciones disponemos? Las dos ecuaciones. Entonces, ahí tendría que darle algún otro valor, o le doy F3, o le doy F1, o le doy F2, y en cuanto le dé ese otro valor, ya tal vez pueda resolver el sistema de ecuaciones. Las veces que he tratado de resolver ese sistema de ecuaciones de este modelo por ese lado, siempre sale un pequeño error. Esto debido a que o cumple con la primera ecuación o cumple con la segunda ecuación. Sí es una solución, sí es una solución práctica, pero tendrían que decirme entonces una de las fuerzas para que pudiéramos resolver cuál es la relación entre fuerza 1 y fuerza 2 y luego entrar con los ángulos tal vez. Por eso en el experimento lo vimos distinto. ¿Cómo lo hicimos en el experimento? ¿Cómo fue? ¿Qué es lo que tenemos mejor como dato? Que tiene más cifras significativas. ¿Qué era lo que mejor preferimos dar como dato? Los pesos. Bueno, las masas. Las masas.
En el experimento se da como dato las masas, que por medio del peso y del equilibrio en cada una de las pesas, dan los valores de las tensiones. Recordemos que aquí estas fuerzas que estamos viendo sobre el sistema son tensiones, son cómo está jalando cada una de las cuerdas. Y entonces nosotros vamos a entrar como dato las fuerzas. Son datos. Y entonces, ¿cuáles van a quedar como incógnitas? Los ángulos. Los ángulos. Ni siquiera es que sean las funciones senos o cosenos, son los ángulos. Por estar dentro de las funciones seno y coseno, es un sistema de ecuaciones no lineales. Cuando se presentan estos sistemas de ecuaciones no lineales, necesitamos alguna ecuación no lineal, es decir, que no sea F1 por 5 más F2 por 4, que no sea simplemente la incógnita multiplicada por una escalar. Aquí están dentro de funciones trigonométricas. Alguna identidad trigonométrica que elimine a funciones trigonométricas. Con lo que ven aquí, alguna identidad trigonométrica que elimine a funciones trigonométricas. Pues lo de seno alfa igual a cateto opuesto y hipotenusa, ¿no? Aquí no tengo catetos opuestos y a hipotenusas. Lo que Tenemos tengo las como funciones medida son inversas, F1, ¿no? F2, F3. ¿Otra? ¿Escucho? Sean las funciones inversas, ¿no? Arco tangente, arco seno, arco coseno. 2 segundos, por favor. Está saturada. Perdón, ¿en qué íbamos? Ah, sí, perdón. Funciones arcoseno, arcotangente. ¿Sabes cuál es el problema con las funciones arcoseno y arcotangente? El rango en el cual alcanzan a medir. En esas funciones, si no tengo cuidado, podría ver al círculo unitario y el arcocoseno lee muy bien en este rango. De menos pi a pi medio, de menos pi medios a pi medios, alcanza a leer muy bien. Pero si se sale de ese rango, ya no va a alcanzar a leer bien. Y aún así, cuando trate de meter a un arcocoseno aquí, me queda el coseno del otro ángulo como incógnita. No sé si esa es la libre. Bueno, voy a tratar con la arcocoseno. La otra función trigonométrica tiene un rango de esta forma. De 0 a pi. Y aún así, cuando trato de utilizar la otra función arcoseno, también, cuando meto a un ángulo 1 a la función arcoseno, me queda el otro seno metido ahí. No creo que dé. Adelante, por favor, señor Fernando David. Sí, profesor, a lo mejor con la identidad de seno cuadrado del ángulo más coseno del cuadrado del ángulo igual a 1. Entonces, esta identidad trigonométrica sí nos podría llevar bien a una solución. Parece que puede eliminar a 2 de los ángulos. Bueno, a uno realmente, porque aquí tendría que ser el mismo ángulo. Y a ver si es posible. ¿Cuál quieren eliminar? ¿A teta 1 o a teta 2? Tenemos que elegir uno, y ese lo vamos a perder por un instante de vista. ¿Teta 1? Teta 1, muy bien. Entonces, si eliminamos a teta 1, voy a tener primero que poner aquí coseno de teta 1 y despejarlo completamente. Pasa del otro lado positivo y me queda F2 entre F1.
coseno de teta 2. ¿Sí hice bien mi despeje? Voy ahora con el otro. Seno de teta 1. Vamos a despejar a seno de teta 1. F3 paso positivo. F2 paso negativo. Pero ahora tengo que dividir todo esto entre F1. Ahora sí ya quedó. ¿Está bien el despeje? Pues no sé qué tantas ventajas tengamos. Vean que desde aquí no podría aplicar los arcosenos y arcocosenos. Quedaría involucrado teta 2 o teta 1. La parte de cateto opuesto entre cateto adyacente y cateto... No, cateto opuesto entre hipotenusa y cateto adyacente entre hipotenusa. Casi la alcanzo a ver, pero no alcanzo a ver cuál es el cateto opuesto y el cateto adyacente específicamente. En cambio, la otra, la identidad trigonométrica parece que sí puede con esto. Sí diría seno al cuadrado más coseno al cuadrado igual a 1. Sí me está gustando esta ecuación. ¿Cuántas incógnitas quedan en esta ecuación? ¿Cuántas ecuaciones quedan disponibles? Una incógnita y una ecuación. Entonces esto se puede resolver no sé cómo vayamos a resolverlo, pero parece que sí se puede resolver. Problema, hay que desarrollar el binomio cuadrado perfecto de la izquierda, luego sumarlo, veo que tiene factor F1 común, ¿verdad? Despejarlo y a ver qué sale. A ver, primero me queda el cuadrado del primero. Más el cuadrado del segundo. Menos 2 veces el primero por el segundo. ¿Sí lo escribí bien? A ver, el primero al cuadrado más el segundo al cuadrado menos 2 veces el primero por el segundo. ¿Correcto? Me falta el otro. Más. Ahora me voy con el otro al cuadrado. En todos ellos había salido F1 cuadrado en la parte de abajo. Entonces lo simplifiqué y por eso es que quedó el F1 de este lado. ¿Vamos bien? ¿Alguna duda del álgebra? ¿Alguna otra simplificación que podamos hacer? ¿Alguna otra simplificación que vean que se alcanza a realizar? Pues se puede factorizar F2, ¿no? F2 por seno cuadrado y F2 por coseno cuadrado. Ahí volvemos a Menos 2 utilizar la misma F3. identidad trigonométrica, ¿verdad? Sí, correcto. Dejen entonces, realizo esa simplificación. Me queda entonces F3 al cuadrado
más F2 al cuadrado menos 2F3 F2 seno de teta 2 es igual a F1 al cuadrado. ¿Vamos bien? Sí. Muy bien, yo creo que esto ya quedó muerto. ¿Cómo lo ven ustedes? Ya nada más nos falta despejar entonces a... ¿Cuál es nuestra incógnita? El ángulo. Despejemos al ángulo. Se va a parecer mucho a un resultado que obtuvimos la vez pasada. Ahorita lo vamos a buscar. F3 más F2 al cuadrado ambos, menos F1. Todo esto dividido entre 2 F3 F2. Y esto sería igual a seno de teta 2. Ya nos faltaría una función arcoseno. ¿Vamos bien hasta ahí? Una ecuación muy parecida que aparecerá en sus apuntes unas 4 páginas antes. Por favor, busquen cuando estábamos resolviendo los paralelogramos por medio de leyes de senos y cosenos. Esto es casi la ley de cosenos. ¿Ya lo vieron? A cuadrada más B cuadrada menos 2AB coseno del ángulo. Es otra representación de la ley de cosenos. Ahora, aquí en lugar de salirnos cosenos, nos salió seno porque estamos utilizando el ángulo complementario. Directamente en el diagrama, lo que vemos con respecto al horizontal resultó ser el ángulo complementario. Por eso es que no lo alcanzamos a ver como coseno, sino como seno. ¿Ya encontraron esa ley de cosenos por allá hace algunas clases? Sí, profe. ¿Ven que es casi igualita, pero en lugar de coseno aquí viene seno? Esto es porque el ángulo que dimos nosotros es el respecto a la horizontal, no el ángulo interno al triángulo que hubiéramos planteado. Le estamos dando el ángulo suplementario. Y nuevamente, cuando llego a esta ecuación, tengo un grave problema. Las funciones inversas. Resulta que las funciones inversas tienen solo un cierto rango de recorrido. Dependiendo de qué cuadrante esté, será cómo serán sus resultados. Por ejemplo, la función seno. Déjenme acuerdo cómo se dibujaba la función seno. ¿La función seno era la que empezaba en 0 o la que empezaba en 1? Ya no me acuerdo. Seno creo que empezaba Cero, en cero. según yo creo. En 0, muy bien. Entonces voy a tratar de dibujar aquí una función seno. Algo así más o menos queda, perdón por mi dibujo todo chueco. Resulta entonces que la función seno, muy bien, tiene un dominio de menos infinito a menos infinito, pero un rango de menos 1 a 1. Eso es lo que sí me acuerdo de la función seno. Ahora, cuando tratamos de buscar su función inversa, recuerdo que hacíamos algo muy chistoso. Agarrábamos y la volteábamos en forma de un espejo. ¿Sí funcionaba así? Tenía que voltearla en un lado y luego girarla. Algo así era lo que tenía que hacer. Verla en la forma espejo. Y entonces, ahorita hay múltiples ángulos que podrían cumplir con esta situación. Ahora estoy viendo la función arcoseno.
Y entonces resulta que arcoseno, aunque tiene múltiples ángulos en los cuales puede resolver, veo que aquí ya no le podría llamar una función biunívoca. Para cada x, que ahora es el arcoseno, podría encontrar dos ángulos distintos. ¿Sí les enseñaron eso en geometría analítica? Sí. Muy bien. ¿Qué pasaba entonces con el contradominio de la función arcoseno? ¿Utilizábamos todo el rango o no utilizábamos todo el rango? ¿Cuál era el contradominio? Pues solo era un dominio que iba de -1 a 1, ¿no? Entonces, El dominio va de -1 a 1, si esa es la parte en horizontal, esa sí la alcanzo a ver. y entonces Y el pues, bueno, contradominio, el contradominio sería pues hasta donde llega el 1, o sea, lo estaría cortando. muy bien. Entonces, aquí en lugar de tomar a todos los posibles, sí siguen existiendo, podrán ser resultados. Es más, no, es una de las ventajas de la función seno, tiene múltiples resultados. Pero de esta función, solamente tomamos de menos pi medios a pi medios como rango. De menos pi medios a pi medios. Entonces, cuando tengamos algún ángulo, ojalá esté dentro de menos pi medios a pi medios, porque entonces sí les podré decir que han encontrado muy bien su solución. Si el ángulo que ustedes están viendo es el otro, el que va más allá de pi medios, el que está aquí ahorita marcado con línea discontinua, híjole, vean que se salió del rango oficial de la función arcoseno. Sí podrán encontrar algún arcoseno, pero en lugar de marcarle los 120 grados, lo que ustedes estarían obteniendo serían unos 60 grados. Primera recomendación, la función arcoseno. Su rango es de menos pi medios a pi medios. Por favor, que su ángulo se encuentre ahí, entre menos pi medios y pi medios. ¿Dudas hasta aquí? ¿Puedo continuar? Profe, yo solamente tengo una duda, pero creo que fue un error de dedo, ya Mande. que ahí, justamente, le puso F3 al cubo. Ah, perdón, sí, ya. Error de teclado, muchas gracias. Muy bien, entonces pongo por aquí la anotación para, ¿cómo se llama? Arcoseno. ¿En dónde nos conviene utilizar arcoseno? Entre menos pi medios y pi medios. Ahora con el arcocoseno ocurre algo parecido. Igual era la función que teníamos en espejo y en espejo. Ah, pero espérense, ahora la función arcocoseno no empieza en 0. Perdón, la función coseno no empieza en 0. ¿Cómo empieza la función coseno? ¿En dónde ¿En empieza? uno? En 1. Entonces voy a tener que cambiar aquí a 1. Y de ahí voy a tener que ver cómo está la siguiente parte. Ahí está la función coseno. Entonces, nuevamente vuelvo a hacer el espejo, lo volteo de lado y lo giro. Muy bien. Ahí está la función entonces arcocoseno. Nuevamente tiene el mismo problema que el arcoseno. Exactamente el mismo problema. Tenemos que ver cuál es el rango posible, porque puede haber otros ángulos arriba, otros ángulos abajo que cumplan con el mismo arcocoseno. En este caso, nuevamente, vemos cuánto hay entre 1 y menos 1, y los que están más allá los volvemos a eliminar. Sí podrían ser ángulos posibles, pero no los alcanza a ver la función arcocoseno, porque si no ya no sería función. Entonces aquí el rango es de 0
de menos 1 a 1, y el contradominio es de 0 a pi. Esta de acá arriba que voy a pintar en naranja es la función arcocoseno. Por eso es que a veces prefiero mejor las funciones que traigan cosenos aquí, porque eso sí voy a poder medir muy bien desde ángulo 0 hasta ángulo 90 hasta ángulo 180 grados. Recordemos qué recomendación les dije hace una clase. ¿Cómo van a tratar de plantear sus ángulos? Agudos, llanos, obtusos, rectos. ¿Cómo van a tratar de plantear sus ángulos? ¿Agudos? Agudos. Qué mañosos somos, porque si planteamos ángulos agudos, resulta que nosotros vamos a estar tratando de estar únicamente dentro del rango de los ángulos agudos, en donde las dos funciones, tanto la seno como coseno, nos dan directamente sin ningún problema. ¿Ya lo vieron? Qué mañosos nos vimos. Todo esto que hicimos aquí es para que las funciones seno y coseno puedan estar siendo utilizadas con arcoseno y arcocoseno y no tengamos problemas de ver si estamos en primero, segundo, tercero, cuarto cuadrante. Todos nuestros ángulos los vamos a plantear como ángulos agudos. ¿Dudas? ¿Puedes subir tantito, porfa? Ahí vamos. ¿Con eso está bien? Sí, gracias. Arcosenos, arcocosenos. De todas maneras, dejo las gráficas aquí también por si las quieren revisar, la de arcoseno y la de arcocoseno. Entonces, si el ángulo que planteamos fue un ángulo agudo, sí parece un ángulo agudo θ2, ¿verdad? Con toda confianza podemos plantear arcoseno de un lado y arcoseno del otro lado. Y con eso ya habremos despejado a θ2, confiando que este θ2 sí va a ser un ángulo agudo. Por favor, cada quien hágalo con los datos que tiene. No sé si les va a dar el de 45. Bueno, no era 45, era un poco menos. Y no sé si les va a dar el de 60, que era un poco más. Por favor, vayan haciendo ese cálculo. Vean que tenemos dos ángulos entonces. A este le llamaría θ2 teórico. Y al otro le llamaría θ2 experimental. El θ2 experimental es el que midieron. Ya tienen entonces dos ángulos, el teórico y el experimental. Y siempre que tenemos alguna diferencia entre lo que nosotros estamos calculando teóricamente y lo que estamos calculando experimentalmente, o lo que estamos obteniendo de la medida, ahí vamos a buscar entonces un porcentaje de error. ¿Cuál era la medida que querrían llegar? ¿La teórica o la experimental? ¿La teórica? La teórica. Muy bien. Entonces, ¿ustedes obtuvieron la experimental? ¿Hay una diferencia entre estas dos? Ahora, no sé si va a ser mucho o va a ser poco. Si me dicen, tuve una diferencia de 2 centímetros.
Muy bien. Depende contra qué lo esté comparando. 2 centímetros midiendo de aquí a Cuernavaca es una diferencia mínima. 2 centímetros haciendo una operación de neurológica en el cerebro, ya lo dejaron bien tonto. Entonces, vamos mejor a poner esta versión. Vamos a hacer una medida relativa. Quiero saber, según lo que ustedes hubieran obtenido teóricamente, cuánto fue el error que tuvieron. Y como aquí puede quedar una diferencia positiva o negativa, le vamos a poner valor absoluto. Con eso obtendríamos el error relativo. Para ya tenerlo como porcentaje, simplemente multiplicamos por 100. Y entonces damos 4 minutos, por favor, revisen con sus brigadas cuánto les está dando ese error experimental. Vean si sí están teniendo esos errores experimentales y en un instante platicamos acerca de qué es un buen error, qué es un mal error. Regreso en 4 minutos. Nos vemos ahorita a las 10:12. 10:12 nos volvemos a ver. Ahorita regreso, perdón. Listo. ¿Cómo les fue con las mediciones? ¿Sí tuvieron un porcentaje de error grande o pequeño? En el caso de la brigada 7 salió muy pequeño. Muy bien.
Vamos a ver si es muy pequeño o es muy grande. Por ejemplo, ¿cuánto fue el error de teórico menos experimental? Por favor, Brigada 7. Bueno, yo tengo el porcentaje. ¿Les doy el porcentaje? No, vamos a irlo analizando por partes. Teórico menos experimental. Por favor. Sí, para que vamos viendo cuál es el significado de cada una de estas operaciones que hicimos. Gracias. Cada quien vaya haciendo lo mismo. Primero teórico menos experimental ahí en su calculadora. Salió 0.06835.499. Muy bien. 0.068495, ¿correcto? Ahora, como tuviste una diferencia entre grados menos grados, todavía estaría en grados. O si fuera radianes menos radianes, todavía estaría en radianes. ¿Estamos bien? No sé si es mucho o es poco, porque no sé contra qué se está comparando. Por ejemplo, si lo estuviera comparando solo con un grado, sería un error del 6%. Si lo estuviéramos comparado con medio grado, sería un error del 12%. Por eso es que esta medida absoluta, ya sean metros, grados, radianes, lo que sea, no me representa bien qué es lo que está pasando. Por eso es que hacemos la división entre el valor teórico total que estaría buscando. ¿Cuánto fue ese valor teórico total? ¿Nos puedes ayudar con tu valor, por favor? El teórico total fue 67.6683. 54.99. Nuevamente en grados. ¿Correcto? Así es. Muy bien. Entonces observemos qué va a pasar con los grados y grados. Grados entre grados, o bueno, radian entre radian o metro entre metro, estos se van a eliminar como unidades. Lo que nos quede aquí nos va a quedar algo completamente adimensional. Ya en la parte de arriba ya le sacaste el valor absoluto para que sea únicamente la parte positiva. Y ahora ya hacemos la operación. ¿Cuánto da esta división, por favor? Me está dando 1 por 10 a la menos 3, algo así. 1.01 por 10 a la menos 3, más o menos, redondeado. Entonces, sí, parece que el error es muy pequeño. Este es un error adimensional. Pero para que lo pueda interpretar todavía con porcentaje de error, si el error fuera aquí de 1, tuve un error del 100%. Entonces, por eso este valor es que lo multiplicamos por 100. Ahora sí, multiplicado por 100, ¿cuánto da, por favor? 0.10101. En porcentaje, ¿verdad? Ajá, en porcentaje. 0.101017, ¿verdad? Esto dijiste. 4.7. 4.7. Muy bien, ya utilizando el redondeo de la ingeniería, diría, esto lo dejaría como 1.01. No, pero 1.101%. ¿Es mucho o es poco? No lo sé. Vamos a ver qué tanto error nos mete solamente el redondeo de cifras. ¿Dudas de cómo hicimos este cálculo del porcentaje de error? Entonces vamos a ver qué porcentaje de error nos mete solamente el recorte de cifras. Voy a poner ahorita entonces algunas cifras más adelante y vamos a hacer estos cálculos. Es lo mismo que tenemos en la parte de arriba. Y como teórico vamos a tener el número con toda la manitiza.
Y como experimental, el número con recorte de cifras. Entonces, lo que nosotros vamos a tratar de calcular es el porcentaje de error para ver qué tanto porcentaje de error estamos cometiendo solamente por el recorte de cifras. Empiezo con un primer número. En este caso, este número, ¿cómo quedaría con cifras recortadas? ¿Empieza con 1 o empieza con un número distinto de 1? No sé si ya les he dado las reglas para hacer este redondeo. ¿Ya les di las reglas para hacer el redondeo? No he dicho hasta cuántas cifras. Empieza con 1, ¿cuántas cifras entonces vamos a conservar? Es que no ha dado las cifras significativas. Ah, muy bien. Entonces, número redondeado. Considerando, si inicia con 1, se toman 4 cifras significativas. Y en donde vamos a aplicar el redondeo va a ser en la última de las 4 cifras. Inicia con un número distinto de 1. Se toman 3 cifras significativas para el resultado. Entonces voy a poner aquí los ejemplos. Y ahorita practicamos el redondeo. Si inicia con 1, tomamos 4 cifras significativas, redondeando la última de ellas. Y si inicia con otro número distinto de 1, solamente tomamos 3 cifras significativas para nuestro resultado final. Entonces, vamos a hacer algunos ejemplos. Tomo esta cifra en metros. 1.51, 33, 43, 56, 14, 68, 14, 84 metros. No sé cómo los voy a medir siquiera, pero bueno. Esta cifra redondeada, ¿cómo quedaría? ¿Cuántas cifras significativas tomaría? Se tomarían 4. Entonces empiezo a anotar 1.51. Y ahora, este 3, tengo que ver cuál es el mejor redondeo que requiere. Está más cerca. Estoy hablando de este 3, el cuarto 3. ¿Está más cerca del 3 o del 4 siguiente? ¿Hacia dónde redondearían ustedes? Está más cerca del 3. Para que esto quede más claro, si la cifra siguiente es menor o igual a 4, se redondea hacia el número inferior. Y si es 5, hacia el número superior. Muy bien. Ahorita hacemos otros ejemplos en donde tengamos que hacer otros redondeos. Entonces, del lado izquierdo tenemos al número exacto, al teórico, y del lado derecho tendríamos al número experimental y al redondeado, ya con el recorte de cifras. Vamos a calcular primero el porcentaje de error. Sería entonces, regreso acá, teórico, el largo, el que le salió a la calculadora, menos experimental, el que vamos a reportar, valor absoluto, entre el valor teórico.
y multiplicamos por 100 para verlo como porcentaje. Teórico. Oigan, ya vi un pequeño error que tengo. Mi calculadora ni siquiera da tantos datos, ¿verdad? Menos experimental. Entre teórico. Por favor, con las cifras que les alcancen a dar sus calculadoras. Lo que sí sé es que como no tienen toda la cifra exacta que yo di, están empezando a cometer un error por redondeo. ¿Cuánto es ese porcentaje de error? Alguien que nos ayude con el porcentaje de error que encontró. ¿Cuánto es ese porcentaje de error, por favor? Me sale 0.02. 513. Espérame. Ah, es que ya lo multiplicaste por 100, ¿verdad? Ah, sí. Entonces, ya como porcentaje está quedando 0.022, me está quedando algo así, ¿correcto? Así es. Yo creo que aún con este gran error, que es 0.02%, casi ni lo noto. Hay más error con la consideración de 9.81 en lugar de la gravedad local. Yo creo que no tenemos mayor problema. Voy con otro número y otro redondeo. Me dicen qué tal queda. No sé ni cómo voy a medir ese 0.0001 inch. Déjenle reduzco para que alcance a entrar dentro de la magnetiza. Ahí está. Perdón, así está. 3.515,401 pulgadas. ¿Cómo quedaría redondeado entonces este número? ¿Cuánta cifra significativa sería para nuestro resultado final? Bueno. Se tomarían 3. Muy bien, voy entonces a ir escribiendo las primeras 3. 3, 5, 1. Respetando el punto decimal, claro está. Y ahora tengo que decidir el siguiente, el 1, en la última cifra significativa que voy a reportar. ¿La subo o la bajo? Hay que subirla. Muy bien. Muchas veces la pregunta es, ¿y por qué la tengo que subir si está exactamente en medio? Lo que pasa es que tal vez mucho más adelante encuentre este punto 1. Con que tenga alguna otra parte más grande adelante, esto te estaría más cerca del siguiente número que del anterior. Por eso es que este queda con el 2. ¿Correcto? ¿Dudas? Vamos a hacer el cálculo del porcentaje de error. Aquí parece que sí estamos cometiendo un mayor error. A ver si no tenemos graves problemas por ello. Teórico menos experimental. Valor absoluto. Entre teórico. Por 100. Y a ver cuánto da. Cada quien en su calculadora. Y quien termine, por favor, me dice cuánto da. 0.14. Ya con porcentaje, ¿verdad? Sí, ya con porcentaje. Entonces, con estos recortes de cifras, aunque vean que me fui a uno de los redondeos más extremos, el porcentaje de error es mínimo.
Seguro que sí lo multiplicaste por 100, ¿verdad? Sí. El porcentaje de error es mínimo. ¿Cuáles son los porcentajes de error aceptables en ingeniería? Si estuviéramos hablando hace 40 años, estaría hablando de porcentajes de error de 1.5%. Aún en la actualidad, se consideran errores del 1.5% como aceptables ya en los cálculos finales. Ahora, eso es en la versión de ingeniero de tablas. Ingeniero que calcula con alguien que hizo más una tabla para poder describir cuánto es la viscosidad del petróleo en una tubería y de qué tamaño tiene que ser el motor. Y en lugar de hacer el cálculo así como lo estamos haciendo nosotros arriba, lo saca simplemente de una tabla. O también para los ingenieros mecánicos en las tablas de vapor para calcular máquinas térmicas grandes, se aceptaban, todavía se aceptan en algunos casos, porcentajes del 1.5% de error. A mí se me hace mucho. Y por estos porcentajes de error es que normalmente se calculan las cosas por encima del cálculo exacto. No vaya a ser que el material no sea completamente uniforme y tenga una burbuja por ahí en medio y se vaya a romper. En lugar de irme a calcularlo al punto exacto, le doy un cierto rango de error. Entonces, dentro de los cálculos de ingeniería, sí, se sigue considerando este 1.5% de error y ténganlo en cuenta para cuando ustedes estén reportando algo. Otra de las condiciones que sirve para saber si están calculando bien o están calculando mal o están reportando bien es que realmente se alcance a medir eso con algún instrumento de medición. Por ejemplo, con el primero que teníamos de 1.513 milímetros, 343 micrómetros. Aquí estamos hablando del grueso de un cabello. En relación con 1 metro por 10 a la menos 6. No sé si tendría algo que me alcanzara a medir 1.513, 343 micrómetros. Un micrómetro. Micrómetros. No, imagínate. Aquí está el micrómetro, el ancho de un cabello. Bueno, y este está muy grueso para los micrómetros. ¿Realmente necesito medir hasta este nivel? Tal vez si estuviera en física sí sea necesario. Pero ahí, si estuviera en física, posiblemente tuviera estos resultados y vamos a ver qué tanto error cometemos. Me voy a ir ahora a la escala de los Angstrom. Ese es el número que encontramos con el instrumento de medición muy preciso. Preciso quiere decir más rayitas que puedo estar midiendo. Más divisiones para poder tener una mejor lectura. Y eso fue lo que alcancé a medir. Y ahora, en lugar de verlo esto con cara de físico, lo veo con cara de ingeniero. ¿Cómo reportarían ese número? ¿Cuántas cifras significativas? ¿Cuál es la primera que empieza a contar? ¿Cuentan todos los ceros que tengo aquí atrás? No, esos no cuentan. Entonces, a partir del 1, ¿les parece muy bien? ¿Cuántas cifras voy a reportar? ¿Empieza con 1 o empieza con otro número distinto de 1? Se tienen que tomar 3. Empieza con 1. ¿Cuántas cifras significativas si empieza con 1? 4 cifras. Entonces voy a tomar las primeras 4. 1, 2, 3, 5. Y este último 5 tengo que ver si lo redondeo hacia arriba o hacia abajo. El siguiente número es 4. ¿Está más cerca del 6 o del 4? Perdón, ¿del 6 o del 5? Del 5. Del 5. Del 5. Entonces, esta cifra sería la que estaría reportando. Claro, considerando todos los ceros que ya trae. 1, 2, 3, 1, 2, 3.
Ahora, eso sería en la versión científica. Posiblemente dentro de esa calculadora hasta les esté dando 1.235 por 10 a la menos 7, ¿correcto? 1.235 por 10 a la menos 7. Pero en ingeniería, dependiendo de la calculadora que estemos utilizando, tal vez traiga la siguiente tecla. Dejen, voy a sacar mi calculadora. ¿Ya se alcanza a ver la figura de mi calculadora? Sí, ya, profe. Entonces, dentro de sus calculadoras, si son calculadoras científicas, posiblemente tengan esta tecla ENG. ¿Ya vieron la tecla ENG en sus calculadoras? Sí, profe. Muy bien, apriétenla para ver qué pasa. Observen que cambió entonces cómo están diciendo este número. Ahí lo están pasando a la notación ingenieril, en donde utiliza notación científica con múltiplos de 3. ¿Cómo queda esta notación científica con múltiplos de 3? ¿Cómo les está quedando en su manitiza de la calculadora? $1.235482 por 10 a la menos 7, con la tecla ENG 123.5482 por 10 a la menos 9. 5482 por 10 a la menos 9. Me parece muy bien. Porque aquí ya sé que estoy en el rango de mili, micro, nano. Femto. Pico, ¿no? Pico. Creo que es pico. Ahí entonces ya podría entender cómo está este por 10 a la menos 9. Y vean que el impacto es tal que en sus computadoras siguen midiendo en kilo, mega, giga, tera, hacia arriba o hacia abajo. Entonces, por eso es que está esta tecla de ENG de Engineering, para ponerlo en una notación de ingeniería. Para podernos irnos con estos múltiplos de 3. Pero bueno, esta es la notación de ingeniería. Vamos a acabar de hacer nuestro cálculo de porcentaje de error para ver qué tanto error tenemos, aún con el recorte ingenieril, con estas cifras muy, muy pequeñas. El número original entonces quedaría como 123.5482 por 10 a la menos 9. Y el otro queda como 123.5 por 10 a la menos 9, ¿correcto? Sí, es nano, profe. Es nano, ¿verdad? Sí. Nano, pico, femto, y ya se me olvidaron los más hacia abajo. Depende de las aplicaciones que estés. Si estás en electrónica, sí te irás mucho hacia los pico amperes y cosas así. En cambio, si estás dentro de las aplicaciones de electricidad de potencia, te irás hacia los megas y a los gigas. O si es de computación, seguramente ahorita ya vamos como los terabytes de información. Vean que ese es un lenguaje común dentro de los ingenieros. 5482 por 10 a la menos 9. Una vez que tengan su resultado, por favor, multiplícalo por 100 para obtenerlo ya en porcentaje y veamos cuál es el porcentaje de error, aún con estas medidas que parecían más bien del campo de los científicos de física teórica de allá enfrente, de las otras facultades. ¿Cómo queda el error, por favor? Ya en porcentaje. Si le siguen apretando a la tecla esta de ENG, les va a ir generando otras posibles combinaciones. Tal vez la siguiente era 123.548.2 por 10 a la menos 12. O tal vez era la de 0.123.5482 por 10 a la menos 6. No sé hacia qué lado se vaya a ir su
calculadora al empezar a apretar ENG. Esto es para que ustedes lo puedan interpretar en múltiplos de 10 a la menos 3. ¿Cuánto queda el porcentaje de error, perdón? .0.039. ¿Cuánto? ¿0? 0.39. Y por eso es por lo que no les caemos bien a los físicos, porque nosotros sí alcanzamos a calcular errores muy, muy pequeños y no hay ningún problema. Aún con el redondeo veo que no tenemos grandes problemas de porcentajes de error. Todos estos para nosotros quedan muy bien, porque estamos hablando de errores menores al 1.5%. No se asusten si esos los llegan a ver afuera, aplicados en la calle, en los trabajos de ingeniería, sí se llegan a presentar. ¿Por qué? Híjole, porque todavía hay muchos ingenieros educados a hace 40 años. ¿Dudas hasta aquí? Por si acaso, dejamos por ahí una tabla con los nombres de los múltiplos de por 10 a la 3. Esto es para hablar en notación ingenieril. ¿Sí se alcanza a ver la tabla? Sí, profesor. Iríamos por los de 10 a la 3. Este de 10 a la 2 aquí no sé qué está haciendo, ni este de 10 a la menos 1 y a la menos 2 tampoco sé qué están haciendo aquí. Son del lenguaje común. El centímetro, el decímetro, la hectárea. Pero en lenguaje de ingeniería preferimos los por 10 a la 3, a la 6, a la 9, a la 12, a la 15, a la 18 o a la menos 3, a la menos 9, a la menos 12, a la menos 6. Dejo por ahí la tabla para que la puedan consultar dentro de los apuntes y poco a poco se la vayan aprendiendo. Muy bien, ¿puedo continuar? Principales fuerzas a representar dentro de un diagrama de cuerpo libre. Voy a buscar un ejemplo ahorita de algún libro. Y lo único que vamos a estar practicando es el diagrama de cuerpo libre. Me encuentro el ejercicio, 2 segundos, por favor. ¿Ya se alcanza a ver el ejercicio? Un tablero de control eléctrico de 250 kilogramos se eleva por medio de una plataforma. En un punto intermedio de la plataforma queda suspendida e inclinada como se muestra en la figura. Si el tablero de control no fue bien estivado, que haya sido bien embalado o fijado a la plataforma esta, determine las fuerzas en los apoyos del tablero, si el tablero deslizará en la situación mostrada, y me están pidiendo ya muchas cosas, pero ahorita de todo eso solamente quiero hacer el diagrama de cuerpo libre. ¿A qué cuerpo estaríamos analizando? ¿A la caja o al piso? La caja. A la caja, muy bien. Voy entonces a pintar una caja. Esta caja que esté respetando la orientación del cuerpo, inclusive con las patas esas que está mostrando. Primer paso en el diagrama de cuerpo libre, aislar el universo. Siguiente, ¿cuál sería la primera fuerza que colocarían? ¿El peso? El peso. El peso. Y entonces ahí donde nos dicen que está su centro,
es donde normalmente vamos a estar colocando este peso. Muchas veces lo identifican con el punto G, centro de gravedad, o tal vez sea el centro de masa. Simplemente le llaman su centro. Más adelante veremos cómo calcularlo. Y ahí colocamos entonces al peso. En cuanto vamos colocando una fuerza, le vamos colocando su nombre, si no, queda perdida en cuanto a quién está representando. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Cuál sería la primera fuerza entonces que representamos? ¿Las de contacto o las fuerzas que están a distancia? ¿El peso es una fuerza de contacto o una fuerza a distancia? A distancia. Entonces, las primeras fuerzas que representamos son las fuerzas a distancia. Esas van a ser las primeras porque normalmente no hay ni siquiera contacto entre los cuerpos. Vean que esa abstracción de una fuerza que puede actuar a distancia fue lo que le faltó a Aristóteles para poder tener bien definido qué era lo que ocurría en un sistema. Las primeras fuerzas que representamos son las fuerzas a distancia. Como la fuerza electromagnética y la fuerza gravitacional. Por lo menos en este curso, la que vamos a estar representando primero es la fuerza gravitacional. Es la primera que siempre pintamos. En el caso de problemas que se plantean en la superficie de la Tierra, la primera fuerza es el peso. Siempre vertical y hacia abajo. Siempre vertical y siempre hacia abajo, hacia el centro de la Tierra. ¿Alguna duda por qué la representamos vertical? No, profesor. ¿Podría volver a poner el texto? ¿Ella se alcanza a ver bien? Sí, gracias. De nada. Entonces, primera fuerza, el peso. De ahí nos vamos a empezar a ir con fuerzas de contacto. ¿Hay alguna superficie tocando al cuerpo? Sí. Si hay superficies tocando al cuerpo, entonces se generarán fuerzas de impenetrabilidad. Si hay superficies tocando al cuerpo, se generan fuerzas debidas a la impenetrabilidad de los mismos, de estos cuerpos. Dos cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio al mismo tiempo. ¿Todo el mundo de acuerdo con esta declaración? Bueno, excepto en el Metro Pantitlán. Ahí parece que sí, muchos cuerpos pueden ocupar el mismo espacio al mismo tiempo. Pero en la física normal, cuando trato de que dos cuerpos empiecen a ocupar el mismo espacio, entre ellos se repelen. Eso yo lo conozco como impenetrabilidad. Y vean que esta impenetrabilidad va a hacer que existan interacciones en el contacto entre los cuerpos. ¿Ya puedo bajarle al texto, perdón?
¿Ya terminó de copiar el texto de arriba? Sí. Muy bien. En estas fuerzas de impenetrabilidad destacan dos principales. Aquella que va perpendicular a la superficie. No es paralela al peso, no se tiene que alinear con horizontal, vertical, izquierda, derecha. Con quien se tiene que alinear es con perpendicular a la superficie. Si estuviera hablando de dos pelotas, no sé si se alcanza a ver el punto donde se tocan. ¿Se alcanza a ver la superficie instantánea que se forma ahí? Voy a representarla por medio del plano tangente mutuo. Y ahora sí ya alcanzan a ver esa superficie donde una toca a la otra. Ahí en ese punto donde se tocan es donde se genera esa fuerza de impenetrabilidad. Y una que destaca mucho es la perpendicular a la superficie. Porque uno no puede atravesar al otro, así como el otro no puede atravesar al primero. La principal característica, perpendicular a la superficie. ¿Sí se entiende este diagrama? ¿Cómo le llamarían a esta fuerza perpendicular a la superficie? La normal. La normal. En donde normal no es que sea normal que se aparezca, sino normal nos estamos refiriendo a la característica perpendicular. Normal, perpendicular al plano instantáneo que se forma entre los cuerpos. Y si ustedes quieren hacer algún dibujo, coloquen el de las dos esferas y su punto de tangencia. Vean que ahí, cuando una toca a la otra y la otra toca a la una, es cuando se genera esta fuerza normal. Y me espero un instante en lo que hacen su dibujo. Si hay superficies tocando al cuerpo, se generan fuerzas debidas a la impenetrabilidad de los cuerpos. En estas fuerzas destaca aquella que va perpendicular a la superficie, que se llama normal, perpendicular al plano instantáneo que se forma entre los cuerpos. Esta normal, la única característica, perpendicular a la superficie. En el diagrama de cuerpo libre que estamos haciendo, ¿hay contacto entre superficies? ¿Dónde? En el diagrama de cuerpo libre que estamos haciendo, ¿hay contacto entre superficies? ¿Dónde? En las patitas. En las patas, y entonces ahí en cada una de las patas vamos a colocar estas fuerzas normales. No sé si una va a ser mayor a la otra. La única condición que necesito para entender cómo son estas fuerzas normales es que son perpendiculares a la superficie.
Ahora, hay varios lugares donde está tocando, se generan varias normales. La normal de la derecha y la normal de la izquierda. La normal de arriba, la normal de abajo. O bueno, para no perderme, la primera que vi y la segunda que vi. Cada una de estas puede ser distinta. Y vean que no estuvieron alineadas con el peso. Son perpendiculares a la superficie de contacto. ¿Dudas acerca de estas normales? Perpendiculares a las superficies. ¿Podría haber una normal de ese cuerpo con el plano? O sea, en vez de poner las dos normales, hubieran sido 4. Ah, sí, si son 4 patas, sí. O la otra, es que aquí estés representando en una versión 2 normales de la izquierda y 2 normales de la derecha. Ahora, hay otros ejercicios en los que los ponen más sencillo y solamente lo reducen a una normal porque no conocen la distancia entre las patas. Pero también lo que me refiero es, por ejemplo, en esos 2 círculos, uno actúa sobre el otro y el otro también actúa su normal. Entonces, en el objeto que estamos representando, el plano ejerce su normal, pero también el objeto ejerce su normal al plano, ¿no? ¿O no? No. La normal es la misma para los dos lados. Una es acción y la otra es reacción. Una es la acción de el de la izquierda sobre la derecha y la otra es la reacción del de la derecha sobre la izquierda. Es la misma fuerza. ¿Ya viste? Por eso es que les puse el mismo nombre. Ok, gracias. Es la misma fuerza. El plano nada más es en tu imaginación, no es que ahí tenga que colocar una tela en medio. Ve que en el contacto entre estas dos esferas, bolas de billar, ¿ya te las imaginaste como bolas de billar? Una no puede atravesar a la otra, ni la otra puede atravesar a la una. Y lo que está pasando es, en el punto instantáneo de contacto, ahí es donde estoy imaginándome un plano de contacto, y perpendicular a ese plano de contacto es que sale la normal, que actúa sobre una, con la misma magnitud, misma dirección, pero sentido contrario, que actúa sobre la otra. Ahí estamos hablando de tercera ley de Newton. ¿Mejor? Sí. Muy bien. Entonces, primero ponemos las fuerzas a distancia, luego ponemos las fuerzas de contacto. Otra fuerza de contacto. Debido a la impenetrabilidad, pero en dirección paralela al plano de contacto, es la fuerza de rozamiento. Tal vez ustedes la conozcan con otro nombre. Fuerza de rozamiento es como ya la conozco y ustedes tal vez la conocen como, ¿cómo han escuchado esta fuerza que va paralela a la superficie? De fricción. Fricción. Fuerza de rozamiento o fricción seca. Esta es debida a la rugosidad de la superficie. Esta es debida a la rugosidad de la superficie. Resulta que, bueno, las superficies perfectamente lisas, si fuera un plano perfecto el que tuviera en una de las superficies, y el otro tuviera una forma cualquiera, aquí sí alcanzo a ver un punto de contacto. En una superficie perfectamente lisa, solo vería normales. Pero eso solo ocurre en un piso muy bien pulido, en algún terminado metálico a espejo, en donde lo estuve tallando con diferentes polvos para irlo puliendo. También, Pero en la realidad los cuerpos tienen rugosidad. Si no, observen sus huellas digitales. ¿Ya vieron que tienen una cierta rugosidad? Si veo la mesa, también veo que tiene una cierta rugosidad y a veces es distinta en una dirección que en otra dirección. Las superficies rugosas, depende cómo sea la rugosidad de ambas superficies.
Está la superficie de arriba. Y está la superficie de abajo. No sé si vaya a ser más lisa o más homogénea. Eso no lo sé. ¿Sí se alcanza a ver las dos superficies? Sí. Vean ahora que cuando una esté tocando contra la otra, ¿ya vieron que se forman pequeños planos de contacto entre una y otra? Ahí en realidad lo que se van a formar son normales a los puntos de contacto. Voy a dibujar la de arriba y la de abajo. Misma magnitud, misma dirección, pero sentido contrario. La roja está actuando sobre el de arriba, mientras que la naranja está actuando sobre el de abajo. Y en cada uno de los puntos de contacto se van a generar estas fuerzas. Depende qué tanta carga se esté recargando en un lado, será cuántas aparezcan. En los puntos donde no hay contacto, no aparecen, pero en los puntos donde sí hay contacto, ahí se van a empezar a ver estas fuerzas. Claro, esto es a nivel microscópico. Vean que estoy viendo casi el contacto de la yema contra la otra yema del dedo. Esto es lo que ocurre a nivel microscópico. A nivel macroscópico, nosotros veríamos lo siguiente. Dejen, pongo dos superficies rugosas. Si dejo a los cuerpos pegados, no alcanzo a ver esas fuerzas. Entonces dejen, los aíslo uno sobre el otro y vería múltiples fuerzas perpendiculares a la superficie. Lo que estamos haciendo es descomponiendo a esas fuerzas de impenetrabilidad, las que vemos del lado derecho, las estamos descomponiendo en dirección normal, perpendicular a la superficie, en dirección paralela a la superficie. Es la misma impenetrabilidad, pero una parte es perpendicular a la superficie, normal, y la otra es paralela a la superficie, fuerza de rozamiento. ¿Vamos bien hasta aquí? Las mismas, igualitas, misma distribución, misma magnitud, mismas líneas de acción, pero sentidos contrarios son las que está sufriendo la superficie rugosa en la parte de abajo. Ahí están las reacciones. E igual estaría percibiendo fuerzas para la superficie, misma magnitud, misma dirección, pero sentido contrario. Misma magnitud, misma dirección, pero sentido contrario sobre la superficie. Misma magnitud, misma dirección, pero sentido contrario sobre la superficie. ¿Ya las alcanzaron a ver? Son los pedacitos que tenemos de esta descomposición. Y me quedo con estas ideas de fuerza de fricción y fuerza normal para seguirlas desarrollando la próxima clase. Parte en paralelo y parte en perpendicular. Me quedo un ratito por si hay preguntas, pero ya acabó la clase. Parte en paralelo a la superficie, fuerza de rozamiento, y parte perpendicular a la superficie, fuerza normal a la superficie. Me quedo con estas ideas para la siguiente sesión. Ya voy a cortar la grabación, me quedo por si hay dudas. Gracias, profe, hasta luego. Hasta luego, cuídense mucho. Ya son las